Bienvenidos a nuestro consultorio que estamos trabajando todos los días el lunes, nuestro consultorio económico contable. Vamos a seguir llegando a ustedes con todo lo que tiene que ver la educación financiera, ¿ah? Es importante que usted tenga una educación financiera y aquí en el consultorio económico contable se la vamos a ofrecer. Ya está con nosotros el profesor Hugo Cruz para conversar el día de hoy de uno de los temas que seguro usted también lo ha tratado en algún momento cuando ha querido emprender un negocio. Tipos de empresa en nuestro país. Profesor Hugo, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Erich, y muy buenas tardes a los televidentes. Bueno, ayer fue carnaval y seguramente hubo buena diversión, alegría en nuestra ciudad. Muy bien, el tema que nos ocupa hoy día, Erich, es interesante. Siempre nos hacen la siguiente pregunta: ¿cómo constituye una empresa? ¿Es difícil? Segundo me dicen, ¿es mejor hacer empresa o trabajar, digamos, como persona natural? Entonces, hoy día vamos a tratar de despejar algunas dudas que se tienen y mitos también sobre este tema de las empresas. Si es que este consultorio trata de eso, a ver si nos llaman y si quieren hacer una consulta respecto al tema tratado, nosotros gustosos lo vamos a ayudar a nuestros televidentes. Bien, entonces iniciamos de frente con lo que tenga que ver tipos de empresas en el Perú, ¿no? Entonces acá es importante conocer qué tipos de empresas tenemos en nuestro país. Muy bien. Primero vamos a clarificar y decir, estimados televidentes, dice, ¿cómo puedo realizar una actividad empresarial en nuestro país? Bien, y en nuestro país lo podemos hacer de dos maneras, ¿no? Como persona natural o jurídica, eso es definitivo. Pero dentro de como persona jurídica tenemos dos leyes que muchas veces las desconocemos o se lleva a confusión, que es lo que queremos aclarar. Entonces, pero vamos a la primera parte. ¿Cómo puedo ejercer mi negocio? Lo puedo hacer como persona natural, ¿no? Acá podemos ver que lo puedo realizar como persona natural. Y también se llama, o lo que se llama es una empresa unipersonal. No llamaríamos empresa porque la empresa estaría relacionado con la Ley General de Sociedades o la empresa individual de responsabilidad limitada. Pero aclaremos un poco a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, y nos preguntarían, pero entonces, ¿qué se entiende por empresa? La empresa es la conjunción de dos fuerzas importantes, el capital y el trabajo. Si yo tengo un capital, es decir, un dinero que quiero invertir, el dinero no solo va a producir. Si yo pongo dinero en una cuenta, seguramente va a generar intereses, pero yo lo quiero trabajar. Dice. Entonces le tiene que meter el otro elemento de la fuerza empresarial, que es el trabajo. Entonces, cuando ambas se confinan, estamos frente a una empresa, ¿no? Pero vuelvo a decir, en nuestro país lo que se estila y se dice es un negocio unipersonal. Entonces, ¿yo puedo ejercer una actividad empresarial como persona natural, como Hugo Cruz? Sí. ¿Y cuáles son los trámites? Son sencillos. Acá yo no tengo que ir a ningún sitio, solamente me tengo que dirigir a las oficinas de SUNAT y tengo que tener una autorización de trámites. Tercero, tengo que llevar una copia del DNI del tercero, llenar el formulario 2127 y el formulario 2119. Con esos requisitos, ir a la administración tributaria e inscribirme en el comprobante de información registrada que va a dar origen a posteriormente a la emisión del RUC, del Registro Único de Contribuyentes. Entonces, una vez que tengo esto, ya voy a tener la potestad de realizar mi negocio unipersonal. Ojo con esto, cuando ustedes vayan ahí, estimados televidentes, ustedes pueden elegir no una razón social, sino van a elegir un nombre comercial. Por eso es que ustedes, estas personas, por ejemplo, se ubican en el RUS, si es que desearían o pueden tener otro régimen superior, otro régimen tributario superior, pero si ustedes van a una persona natural con un negocio y piden una boleta, ahí les va a salir, por ejemplo, Comercial Charito, y abajo siempre va a aparecer la letra D, Rosario Chávez Ramos. Entonces se dan cuenta, cuando ustedes ponen Comercial Charito, es su nombre comercial que queda registrado en su ficha RUC una vez que ustedes lo han declarado. No es razón social, es nombre comercial. Entonces, esa es la manera y yo ya puedo ejercer la actividad comercial correspondiente. Entonces, de esa manera yo puedo ya hacer la actividad que he elegido. Luego viene la otra forma de
ejercer actividad comercial es constituyendo una empresa individual de responsabilidad limitada, que está contenida en el decreto ley 21621, ¿no? Entonces, acá hay que entender una cosa, ya esta es otra forma empresarial. Esto que ustedes están viendo aquí es otra forma empresarial. ¿Cuál? Esta de acá, porque es una empresa individual de responsabilidad limitada. Hay que entender, claro, por qué no poder hacerlo como persona natural, ¿no? ¿No? Cómo no poder hacerlo como persona natural o empresas individuales de responsabilidad limitada. Ahorita vamos a ver la diferencia y esto va a dar respuesta a cómo ejercer mejor mi actividad, como persona natural o como empresa. Luego, si no queremos estar en una IRL, nos vamos a la Ley General de Sociedades, que en su ley 22887 nos establece las 5 formas societarias en las que yo voy a poder constituir una empresa. Y entre ellas tenemos la famosa sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita y la sociedad civil. Las más usadas, como siempre sabemos, y las que todo porque preguntan, ¿cuál es? Es la sociedad anónima y la SRL, ¿no? Muy pocas vienen con una sociedad colectiva, como una sociedad en comandita o como una sociedad civil. Y esto es debido a su composición, por eso es importante el tema de hoy día, para poder distinguir qué beneficios o qué diferencias tienen entre estas empresas. Entonces, para resumir, está claro, lo puedo ejercer como una actividad empresarial como persona natural o lo puedo ejercer como persona jurídica. ¿Dónde nace la persona jurídica? Nace con la inscripción en registros públicos de la sociedad que yo quiero inscribir. La empresa individual también tiene que nacer en registros públicos. Entonces, esa es la naturaleza. Muy bien, sigamos avanzando. Ahora vamos a tratar las IRLs, ¿no? ¿Qué debemos saber de una IRL? ¿Por qué no puedo ser? Pues, yo quiero construir una, no puedo ser una SRL, no puedo ser una SA, pero también puedo ser IRL, empresa individual de responsabilidad limitada. Veamos qué contiene. Hay cosas interesantes que nosotros debemos saber. Primero, la IRL es una persona jurídica. ¿Con qué? Dice, con patrimonio distinto al titular. Ahí viene la primera diferencia con una persona natural. ¿Por qué? Porque cuando uno hace su negocio como persona natural, compromete todo su patrimonio. Quiere decir, mi carro, mi casa, mis bienes, todo está comprometido en el negocio unipersonal que estoy realizando. Un ejemplo extremo, si tuvieron alguna multa por la administración tributaria y no alcanza con pagar con lo que debo, van a ir contra mis bienes, contra mi casa, contra mi carro, mis ahorros. ¿Por qué? Porque siendo una persona natural, un negocio unipersonal, he comprometido todo el patrimonio. Pero cuando constituyo una IRL, ya delimito el patrimonio. O sea, yo le voy a entregar a esta IRL, que es una persona distinta a Hugo Cruz, es diferente a Hugo Cruz e IRL. Entonces yo a esta IRL le asisto un patrimonio. Ese patrimonio distinto a Hugo, ya tiene que ser, si tuviera algún problema, solo se va a poder irse la deuda frente al patrimonio de la IRL, más no, mamá, mi patrimonio personal, ya no tocan mi carro, mi casa, ni nada por el estilo. Esa es la parte más importante de limitar el capital, de limitar el aporte, ¿ya? El titular de la IRL, definitivamente, ¿quién es? Es una persona natural, ¿no? Es lógico. La empresa IRL siempre es comercial o cualquier actividad que no está limitada por la ley. La IRL podrá desarrollar operaciones civiles, comerciales, salvo aquellas reservadas para la ley de sociedades anónimas. Esto hay que tenerlo en cuenta. En lo que no compete, en lo que no esté claro sobre la IRL, va a suplir las normas de la Ley General de Sociedades. Entonces, eso hay que tener en cuenta, estimados televidentes, cuando ustedes van a poder formar esta sociedad. Además dice, el administrador es el titular quien representa a la IRL y extrajudicialmente con todas las facultades de administración y depósito. Entonces, ¿quién es el administrador? El administrador es el dueño de la empresa. ¿Por qué? Es una sola persona que es pues, el dueño de la empresa, ¿no? ¿Qué más dice? ¿Cuáles son los requisitos para formar una IRL? Dice, formato de inscripción del título debidamente llenado y firmado. Esto quiere decir que también ustedes tienen que registrarse a registros públicos y hacer una búsqueda. De repente el nombre de la IRL existe o no existe para separar el tema de su nombre. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de nombre comercial? Acá ustedes van a tener una razón social.
ya no un nombre comercial, sino una razón social. Por ejemplo, Transportes Carito EIRL, ¿no? Entonces pueden poner Transca EIRL. Esa parte abreviada, esa es su razón social, ¿no? Transportes Carito EIRL. Y su denominación social sería Transca EIRL. Eso ya se puede hacer ahí. Se tiene que llevar una copia del DNI del representante con la constancia de haber sufragado en las últimas elecciones o, si no, de haber solicitado la dispensa correspondiente. ¿Qué más se tiene que ver? El parte notarial, porque acuérdense que diciendo, pero si soy yo mismo, estoy creando, está creando una persona, una figura empresarial distinta a usted. Por lo tanto, eso tiene que nacer de un pacto, no social, sino un pacto individual, y tiene que emitirse una escritura de la formación de esta forma de empresa, de las EIRLs. Entonces, eso va ante el notario y el notario le tiene que redactar la escritura pública, tal como lo conocemos. Se pagan los derechos registrales y la ventaja es que el plazo de calificación de esta empresa no supera de 24 horas, ¿no? ¿Qué más debemos saber sobre esta famosa EIRL, ¿no? Dice, es una forma de organizar un negocio donde una sola persona natural desea constituir con RUC 20. Muchas veces nos han hecho la pregunta, ¿no? Muchas veces nos han hecho la pregunta, ¿por qué RUC 20? Porque si ustedes han visto si son personas naturales, les asignan el código 10. Cuando ustedes quieren emitir sus recibos por online, si se inscriben en SUNAT y sacan su RUC, les van a asignar 10. A todas las empresas es 20. Si yo quiero hacer una actividad empresarial como persona natural que tiene un negocio unipersonal, va a empezar con 10.000 RUC. Pero en este caso va a empezar con 20 porque ya es una persona distinta a la persona natural, ¿no? El 20 identifica a la persona jurídica y el titular, el dueño de la IRL, está ahí suscrito. Para tanto, el titular responderá hasta el patrimonio suscrito. O sea, otra vez nos hace mención de que estamos delimitando el aporte. Cualquier problema solo respondería hasta mi aporte. El titular del dueño es el órgano máximo de la IRL, puede designar a uno o varios gerentes como él decide para las funciones, o si no, él mismo asumirlos. El titular lo sea también ejercer el rol de gerente, no hay ningún problema. ¿Qué más dice? ¿Qué características? Tiene que ser constituida por el titular, derecho único. El patrimonio de la empresa es distinto al patrimonio del titular, ya lo vimos, se constituye para el desarrollo de actividades económicas de cualquier tipo, no tiene limitantes, no hay restricciones. Esta empresa es ideal para aquellas personas que no quieren tener socios, que ellas mismas quieren ser su propio dueño, su propio administrador, todo eso. Ahí está la forma societaria. Esta forma de empresa, delimito el patrimonio y yo solo puedo ejercer mi actividad comercial. No necesito de un socio al lado, ¿no? El capital de la empresa debe estar íntegramente suscrito y pagado al momento de constituir la misma. Acá hay que tener en cuenta algo, estimados televidentes. ¿Qué es el problema? ¿Qué se entiende por capital suscrito y pagado? Yo puedo quedar en aportar 10.000 soles, ¿sí? ¿Ese qué es? El capital suscrito. Pero esos 10.000 soles, como ustedes saben, debo depositarlo en la cuenta corriente que he abierto para la empresa. ¿Cuánto? Los 10.000. Entonces, cuando me pregunten, ¿cuánto es tu capital suscrito? 10.000. ¿Cuánto es tu capital pagado? 10.000. En cambio, en la Ley General de Sociedades, cuando vamos a ver, no todo debe estar pagado, puede estar suscrito. Entonces, yo puedo suscribir 10.000 y solo pagar 2.000. ¿Cuánto le estoy debiendo a la empresa? 8.000. ¿Se puede dar? Sí, pero eso es en la Ley General de Sociedades. En las EIRLs, si yo me comprometo a aportar 10.000, los 10.000 deben estar debidamente pagados. Si es en dinero, debe estar en la cuenta de la empresa, y si es en bienes, debe estar debidamente valorizado en la minuta de constitución de esta empresa. El capital de la empresa está constituido por los bienes que aporta mediante una declaración jurada de la lista bien detallada, o también se puede adoptar o aportar dinero efectivo. Dicho dinero acredita mediante una declaración jurada. La responsabilidad de la empresa está limitada a su patrimonio. Entendamos como patrimonio inicial aquel aporte inicial que ha hecho la persona que quiere constituir esta EIRL, ¿no? Las acciones legales contra las infracciones del gerente prescriben a los 2 años a partir de la comisión que dio acto ese lugar. Esto es importante que también se tenga, ¿no? Las acciones legales contra infracciones del gerente prescriben, mueren a los 2 años. Miren, qué interesante esta forma societaria, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver
que están al amparo de la Ley General de Sociedades, para que se sepa. Muy bien, dentro de esta, como todos sabemos, ¿a quiénes tenemos? Tenemos a quién, a la sociedad anónima. Vamos a empezar con ella, ¿no? Con la sociedad anónima vamos a empezar. ¿Qué podemos decir de la sociedad anónima? La sociedad anónima tiene las siguientes formas de constitución. ¿Cuáles son? Sociedad anónima ordinaria o genérica. Miren, muchos no sabíamos esto. Sociedad anónima cerrada y sociedad anónima abierta. Las tres modalidades son las que se puede aperturar como sociedad anónima. ¿Ya? Muchas veces nomás no hemos visto que dice, es SA, ¿qué será? Pues hemos visto SAC, SAC, y otras veces hemos visto SAA, Sociedad Anónima Abierta, ¿no? Pero veamos acá, y acá lo vamos a aclarar. Esto se da en la pluralidad de socios. ¿Qué dice? ¿Cuántos deben formar una sociedad anónima? La sociedad ordinaria, esas que solo llevan SA, ¿no? Que está formado de 2 a más socios, no pone límites. O sea, pero mínimo 2. A más los que se puedan desear. La sociedad anónima cerrada, la cerrada, mínimo 2 socios y máximo 20 socios. 2 a 20. Y las sociedades anónimas abiertas, más de 750 socios. Y esto nosotros nos podemos, digamos, dar cuenta cuando nosotros tenemos una relación comercial con esta empresa o en sus propagandas que ellas publicitan, ¿no? Entonces, cuando se está la razón social, pues, ¿cómo va a estar hecha? Entonces, adoptada por seguido de los siguientes nombres. Por ejemplo, Gloria, ¿qué es? Gloria S.A. Estamos en una sociedad anónima que ordinaria o genérica. Cuando viene el nombre de Gloria SAG, estamos frente a una sociedad anónima cerrada, que ya sabemos que tiene entre 2 a 20 socios como máximo. Y si tuviéramos Gloria SAA, Gloria Sociedad Anónima Abierta, estamos hablando de aquella sociedad que tiene más de 750 socios. Entonces, ojo con eso. Ya ahorita estamos aprendiendo, estimados televidentes. Si yo veo SA, eso es una sociedad ordinaria genérica. Si es una SAG, es una sociedad anónima cerrada. Máximo 20 socios, mínimo 2, perfecto. Y si es una sociedad anónima abierta, más de 750 socios. Bien, ¿qué se puede aportar en las famosas sociedades anónimas? Se puede aportar dinero en efectivo, el cual debe ser depositado en la cuenta corriente que se ha aperturado especialmente en la entidad financiera de elección, ¿no? El dinero que se ha aportado. Se puede aportar bienes muebles o inmuebles debidamente valorizados. ¿Y quién los valoriza? Contable, porque tiene que hacer un informe de valorización. Este profesional contable se servirá de los precios del mercado, de una valorización inicial, del juicio de el cual pueda firmar esta valorización y esta ser insertada en la minuta de constitución. Derechos que son valorables, por ejemplo, puedo aportar acciones de otra empresa. Sí, se puede aportar derechos de otras empresas, ¿no? Que se tengan. Eso sí puede aportar. Eso es importante lo que está marcado con rojo, porque no es aceptado el aporte de servicios. Esto es importante decir. Por ejemplo, yo quiero ser socio de una empresa y digo, yo voy a cobrar 10,000 soles por ser contador. No voy a cobrar porque el aporte es 600,000. No voy a cobrar en 6 meses nada a la empresa, voy a aportar mis servicios. A 10,000 soles mensuales, en 10 meses yo cumplo mi aportación, ¿no? En 6 meses yo cumplo mi aportación, o sea, puedo dar los 6,000. Pero en este tipo de sociedad, en la sociedad anónima, no se aceptan el aporte de servicios. Miren, interesante, ¿no? No, ¿se puede aportar servicios? Sí se puede aportar servicios, pero en otra forma societaria. Muy bien, ¿cómo está distribuido el capital social de una sociedad anónima? El aporte de los socios está representado en acciones nominativas. ¿Qué significa esto? Que cuando yo soy socio de una empresa, a mí me van a dar acciones a mi nombre. Esas son nominativas, a mi nombre. Los títulos, valores que yo voy a adquirir son las acciones y que deben estar a mi nombre.
Debe estar suscrito y pagado por lo menos el 25%. Vuelvo a insistir lo que hablábamos en la IRL. Si yo aporto 10.000, por lo menos debe estar pagado 2.500. El saldo de 7.500 debe estar todavía pendiente de pago. Pero esto puede quedar pendiente de pago indefinidamente, no señores. Una vez que un socio nuevo quiere ingresar a la empresa, todos los socios deben pagar la parte que le están adeudando todavía a la empresa y que estaba suscrito, más no pagado. En las sociedades anónimas abiertas, las acciones deben suscribirse en el registro público del mercado de valores. ¿Por qué? Porque acuerden que son más de 750 socios. Quiere decir que estas acciones, aparte de estar normalmente emitidas, deben estar inscritas en la bolsa de valores, ¿no? Yo puedo llevar mis acciones de la sociedad anónima ordinaria y de la sociedad anónima cerrada a la bolsa de valores, sí, perfectamente. ¿Por qué? Porque las acciones son títulos valores. Esa denominación que he dicho de títulos valores sí va a ser importante cuando veamos una SRL, porque muchas veces nos preguntan, ¿y cuál es la diferencia entre una SA y una SRL? Entonces, ahí es donde lo vamos a notar. ¿Cuál es la responsabilidad de los socios? Que es lo más importante también que muchas veces nos preguntan. Los socios no responden personalmente de las deudas sociales, es decir, responderán hasta el monto de sus aportes. Entonces, vuelta, ya entramos al término de empresas. ¿Qué hace la empresa? Delimita el capital, delimita la responsabilidad. Pierdo hasta donde invierto. Entonces acá los socios solo responden hasta el monto de sus aportes. Entonces, con esto hemos dado una idea más clara de cómo es una sociedad anónima. Es interesante hacer. ¿Me conviene hacer una sociedad anónima? Muchas veces nos preguntan y lo que nosotros le decimos, primero tenemos que tener una entrevista con la empresa que quiere constituir una empresa y lo que hay que ver es qué quiere ella. ¿Qué quiere el empresario? ¿O qué quieren los señores que quieren abrir una empresa, ¿no? De estas características. Entonces, la connotación más importante es que a mí, como derecho de pertenecer a esta empresa, me emiten acciones, y estas acciones pueden ser negociadas en la bolsa de valores, y como son títulos valores, yo los puedo transferir, y yo puedo especular el precio, puedo hacer subir las acciones o puedo hacer bajar las acciones. De ahí un poco, cuando se habla, han subido las acciones de tal empresa, entonces puedo vender porque el precio ha subido. Han bajado las acciones de la empresa, no puedo vender porque si no voy a perder a lo que compré. Eso se negocia ¿dónde? En la bolsa de valores. Ojo con eso. Muy bien, la otra que le sigue y que muchos nos preguntan es la sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, dice, ¿cuáles son las formas de constitución? Es única. En la otra teníamos 3, ¿no? Sociedad anónima pura, sociedad anónima cerrada, sociedad anónima. Acá solo es única, solo es sociedad de responsabilidad limitada. La pluralidad de los socios, mínimo 2 y máximo 20. En esto se asemeja ¿a quién? A una sociedad anónima cerrada. Si yo voy a tener 21 socios, no voy a poder hacer una sociedad de responsabilidad limitada. Tengo que buscar otra forma societaria que sí me contenga. En este caso, se verá y de repente voy a migrar a una sociedad anónima o a otra forma societaria. Pero mínimo 2, máximo 20. ¿Cómo es la razón social de esta sociedad? Es decir, que al nombre Hugo Cruz, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, o la sigla SRL, o sea, Hugo Cruz SRL, ¿no? O el nombre completo, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. ¿Qué puedo aportar en esta SRL? No es la sociedad de responsabilidad limitada. Otra vez, dinero en efectivo, ya les expliqué que esté debidamente depositado en la cuenta, los bienes muebles e inmuebles valorizados por un contador público colegiado hábil, que será inserto en la minuta de constitución, y los derechos que son valorables, ¿no? Acciones, títulos, valores, lo que pueda dar. Y tampoco en esta sociedad se acepta el aspecto de aportar servicios. Muy bien, ahora vamos a ver la parte del capital, que esto lo distingue de las sociedades anónimas. Veamos por qué. El capital está constituido por el aporte de los socios y representado ¿en qué? En participaciones sociales. No está representado en acciones.
sino en participaciones sociales. Entonces, ¿qué eran las acciones? Definimos antes, eran títulos valores, los cuales se pueden comercializar, vender en un mercado llamado la bolsa de valores. Que esas participaciones no, son los derechos que yo tengo en la empresa que he creado, en la SRL. Es en lo que yo participo de las utilidades, de las pérdidas de la empresa. Tiene la misma función que una acción, pero estas no pueden ser negociadas en la bolsa de valores. Entonces debe quedarse ahí como participaciones y al momento de la transferencia, venta o que pueda donar estas, ya ponerle un precio de repente estimado en función al valor de mercado y cómo está posicionada mi empresa dentro de este. Dichas participaciones no son títulos valores, por lo tanto no pueden ser negociables en ninguna entidad, ¿no? O sea, yo no puedo dar a cambio que me dé, no son títulos valores, son derechos de propiedad. Y igual que la otra de las sociedades anónimas, debe pagarse por lo menos un 25%. ¿Cuál es mi responsabilidad? Tiene las mismas características que una sociedad anónima. Los socios no responden personalmente por las deudas, es decir, solo hasta el monto del capital aportado. Bien, con esto hemos definido las dos más conocidas, ¿no? La sociedad anónima y la SR. Si se me preguntara y nos diríamos, ¿cuál es mejor? ¿Una sociedad anónima o una SR? ¿No? Las dos formas societarias nos sirven para realizar la actividad, pero acá, mucho ojo, los televidentes, las personas que quieran crear una empresa, yo tengo que ver la visión a futuro de mi empresa. De repente mi empresa la pienso crear con fines de que sea más grande. Quiero que sus acciones sean negociadas en bolsa, entonces me voy a una SA. No quiero que sus acciones sus participaciones no sean negociadas en bolsa, me quedo con una SRL. A nivel tributario, pues tienen las mismas facilidades, los mismos beneficios y las mismas obligaciones. Entonces ahí no vamos a discutir, estamos hablando de las formas societarias. Entonces, por ambas funciones, lo único que nos limita de repente son los socios, porque acá solo son 22 como mínimo, 20 como máximo. De tener más socios tendría que migrar a una sociedad anónima. Interesante, ¿verdad? Pero vamos con las menos conocidas y vamos a ver también por qué no se aplican, porque nunca las hemos visto, porque nunca son tan comunes. Veamos qué las diferencia. Vamos a una sociedad colectiva. Su forma de constitución es que única. ¿Qué significa única? Que solamente se pueden quedar como sociedades colectivas, ¿no? Aquí, como sociedades colectivas, son únicas. La pluralidad de socios, mínimo 2 socios. Ya en esta sociedad no nos pide hasta 20. Dice mínimo 2 y los que se puedan. La razón social debe estar integrada, miren esta característica, por eso no hay muchas, ¿no? Debe estar integrada por el nombre de todos los socios, seguidos de las siglas SC. Vamos a suponer que Eric y yo vamos a formar una sociedad colectiva. Entonces va a ser Cruz Lazarte, ¿no? SC, sociedad colectiva. Y si fuéramos 4, Cruz Lazarte Rodríguez, SC. Si fuéramos 5, Cruz, Lazarte, Rodríguez, Pérez, Ramos, SC. O sea, tiene que estar por el nombre de todos los socios. O sea, su nombre, entiéndase por el apellido, ¿no? Que es el que lo distingue para que pueda tener. Listo. ¿Cuál es el aporte? O sea, acá se puede aportar dinero en efectivo, tal como lo hemos venido diciendo, y bienes muebles o inmuebles. Acá sí miren qué es lo interesante. ¿Qué es lo que nos pone acá? Que acá sí yo puedo aportar servicios, ¿no? Acá sí acepto el bien de servicios. Lo que les dije antes. Bueno, ahora sí yo como contador, yo puedo aportar mis servicios valorizados en 10,000 soles y ese va a ser mi aporte. Acá sí se acepta. El capital social está constituido por todos los socios. Miren, ¿por qué no entonces utilizamos esta forma societaria? ¿Por qué? Por esto, por la responsabilidad de los socios. Responden solidaria y inmediatamente frente a las obligaciones sociales. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, acá he aportado 10,000 y por ahí tengo una deuda de 50,000, en las dos primeras formas societarias, solo podría embargarme y quitarme hasta 10,000, porque ese es mi patrimonio. Pero en esta sociedad no, me quitan los 10,000 y se pueden ir contra mis demás bienes que yo tengo de todos los socios.
Entonces es ilimitada mi responsabilidad frente a obligaciones que contrae nuestra sociedad, ese tipo de empresa. Entonces, ahí viene su limitación, ¿no? Si estoy constituyendo una empresa, ¿para qué es? Para delimitar la responsabilidad hasta el monto de mi aporte. Pero acá no respondemos más allá del aporte. Entonces, por eso es que esta sociedad que tiene tantos beneficios, al final, por la responsabilidad de los socios, no es muy usada en nuestra sociedad. Vamos con la otra forma societaria un poco conocida, la sociedad en comandita. Y ya casi tenemos dos formas de constitución, la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones, ¿no? Y lo que nos exige es igual, la pluralidad de socios, solo 2 socios. Listo. ¿Cómo está el nombre? Integrado por todos, en la sociedad colectiva era de todos los socios, acá no, por el nombre de todos o alguno de los socios, seguido de las siglas, ¿no? Ya no es necesario que hay 20 socios, el nombre de los 20 socios, ¿no? Ahora ya no, el nombre o uno de los más importantes, de los que quieran figurar, no hay problema. Seguido de las siglas Sociedad en Comandita o SNC. Y si fuera la sociedad en comandita por acciones, se tendría que agregar sociedad en comandita o sociedad SNC por A, ¿no? Para que se distinga que es una sociedad en comandita por acciones. ¿Qué pueden aportar? Los socios comanditarios, ¿no? Deben aportar dinero en efectivo, bienes muebles o inmuebles. Los socios colectivos pueden aportar dinero en efectivo, bienes muebles y la particularidad que puede ser servicios, ¿no? Ya, entonces aquí ya nos da una definición. Puede haber sociedades, socios en comanditos, socios comanditarios, o pueden haber socios colectivos. Entonces, esos dos tipos de socios pueden participar de esta empresa. Si soy un socio comanditario, puedo aportar dinero efectivo, bienes e inmuebles, el comanditario. Pero si es un socio colectivo, puedo aportar hasta servicios. El capital social, dice, en la sociedad comandita simple, está constituido por el aporte de los socios y representa participaciones. ¿Qué les dije? Las participaciones no son títulos valores y no pueden ser negociados en la bolsa de valores. Pero en la sociedad en comandita por acciones, como su nombre indica, el título de propiedad que se me otorga por participar en esta empresa son las acciones. Estos son títulos valores y sí los voy a poder negociar en la bolsa de valores. Listo. Ahora, lo más importante, ¿contra qué respondo frente a algún problema con la empresa? Mi responsabilidad, dice, los socios no responden personalmente de las deudas sociales, es decir, responden hasta el monto de sus aportes. ¿Bien? Y en cambio en la sociedad colectiva respondíamos solidaria y limitadamente. En esta no, solo hasta el monto de sus aportes, nada más, ¿no? Y por último veamos lo que es la sociedad civil, otra forma societaria que no conocemos. Esta sociedad civil por lo general la toman los que son asociación de profesionales, abogados, contadores, ingenieros, como quieran hacer. Esa es su forma societaria natural, pero muchas veces ellos optan por la SRL o por una SA. Podrían optar también por una sociedad civil. ¿Pero qué dice acá? Hay dos formas. Hay la sociedad civil pura y la sociedad civil de responsabilidad limitada. Entonces, en pluralidad de socios tiene que ser mínimo 2, pero en la sociedad de responsabilidad limitada no pueden exceder de 30 socios. En la sociedad civil pura pueden ser de 2 a más de 30, pero en la responsabilidad limitada no pueden exceder de 30 socios. En la razón social debe llevar por lo menos el nombre de quién, de uno de los socios, ¿no? Cruz Arapa, seguido de qué, sociedad civil o S civil. O si no, debe llevar sociedad civil de responsabilidad limitada o sociedad civil de RL, ¿no? Esta no. Esta se copió por default, esta no va. Listo, entonces, esas dos formas societarias son las que deben llevar a la mi nombre. ¿Qué puedo aportar? Dinero en efectivo y bienes muebles e inmuebles, y el tema es que debe estar 100% pagado.
No puede haber capital suscrito y no pagado. El capital social está representado ¿en qué? En participaciones. Otra vez, no son títulos valores, son derechos patrimoniales, y al no ser títulos valores no los va a poder negociar en la bolsa de valores. Debe estar íntegramente pagado, o sea, no puedo deber nada de capital a esta empresa. ¿Hasta dónde es mi responsabilidad? En la sociedad civil pura, ¿no? Los socios responden personalmente por las deudas sociales. O sea, en la sociedad civil pura respondo solidaria y limitadamente hasta más allá de mis aportes. Pero en la responsabilidad limitada, como su nombre lo indica, solo voy a responder hasta el monto de mis aportes. Resumiendo hasta acá, estimados televidentes, miren lo importante que hoy día hemos tratado. Lo importante que es tener conocimiento del sector. Tenemos varias formas societarias. ¿De qué depende? ¿Quién elige? Dije, la necesidad de mi empresa. ¿Qué más elige? La capacidad que yo quiera darle a esta empresa, la connotación que yo quiera tener a esta empresa. O sea, no es la cosa de decir, crea esta, crea esta, crea esta. Necesitamos saber, y para eso necesitan pues la guía de un profesional adecuado que les pueda indicar, le conviene esto más, le conviene esto más, ¿no? No es agarrar y tomar las decisiones apuradamente. Entonces, definitivamente, en nuestra Casa Superior de Estudios, si ustedes tienen una idea de negocio y ya quieren formalizarla, estamos abiertos a los canales que ustedes deciden tener. ¿Para qué? Para poder ver cuáles son sus necesidades y recomendarles, no imponerles, recomendarles siempre cuál sería la mejor manera de que ustedes deban constituir una empresa y cuál sería el más adecuado para ustedes, ¿no? Entonces, eso podemos ver. Bien, ahora vamos a la segunda parte. ¿Cuáles son los pasos para constituir una empresa? Que también es importante y que muchas veces nos los preguntan, ¿no? Que nos dicen, ¿cómo formo yo la empresa? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cuáles son los pasos? Muy bien. Lo primero es que se debe ir a registros públicos, o lo que conocemos como SUNAR, ¿no? Y hacer la reserva de nombre. Ustedes saben que yo no puedo constituir ahorita una empresa con Gloria S.A. ¿Por qué? La empresa ya existe. ¿Quién dice que existe? Porque está inscrita en los registros de SUNAR. Entonces tengo que sacar otro nombre, otra empresa, ¿no? Para poder ver. Luego de eso se elabora una minuta de constitución con un abogado. La característica es que el abogado tiene que estar habilitado en su respectivo colegio profesional. No puede ser un abogado inhabilitado. Esto, una vez que se tenga, se eleva a la notaría para que emita la escritura pública, o lo que se llama también los partes dobles, ¿no? Que se lleva a registros públicos una vez insertado todo lo que tenga que tener la empresa, el estatuto, los aportes, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la minuta de constitución. Luego, una vez que tengo inscribir la escritura en SUNAR, para que ellos le evalúen, porque una vez todavía va a pasar por un comité evaluador, si está bien redactada, si están bien las disposiciones del estatuto, del pacto social, todo eso se revisa ahí, ¿no? Que tenga un nombre diferente. Una vez que ya me entregan la escritura pública, paso a SUNAT para registrar en el comprobante de información registrada todos los datos que me pida y voy a obtener otra vez un RUC con denominación 20, que es para las empresas. Luego de tener, una vez obtenido esto, ¿qué tengo que tener? El permiso de la municipalidad en la cual yo me voy a desenvolver. Entonces tengo que ir a la municipalidad, tanto distrital o provincial, para solicitar, ¿qué? Mi licencia de funcionamiento. Y como ustedes saben, yo puedo solicitar una licencia de carácter definitivo o una licencia de carácter temporal. Eso ya dependiendo de cómo yo mire la proyección de mi empresa o el sitio donde voy a ubicar la fuente productora inicialmente. De ser una empresa, por ejemplo, de restaurantes, tengo que pedir necesariamente los permisos a la Dirección General de Salud para efectos que me vengan a evaluar, también a Defensa Civil por los temas que voy a tener, toda una serie de cosas, ¿no? El rubro de la empresa sobre el cual estoy abriendo me va a determinar a qué entidades también debo pedir permisos para ejercer mi actividad comercial como empresas, ¿no? De salud, minero, minario, indicopio, sinermin, lo que yo desee. Luego se procederá a la notaría a legalizar los libros contables correspondientes, pero también ahora estamos viendo que se está llevando libros electrónicos, también se tiene que registrar en el comprobante de información registrada en su RUC si van a llevar los libros electrónicos. La contabilidad se puede llevar manualmente o en sistemas mecanizados, lo cual para eso procederé en la notaría respectiva que me indiquen qué es lo que debo hacer. Y por último, también dar de alta a todos los trabajadores en el famoso registro
en un sistema que tenemos como implantado por la Administración Tributaria, en el cual voy a registrar a todos mis trabajadores si es que lo tuviera. Los costos en el tema de inscripción, llevado, todo esto varían mucho en función a la notaría en la cual ustedes van a hacer los pasos previos. Por si acaso en SUNAT ningún trámite es pagado, ¿no? En SUNAT ningún trámite es pagado. Entonces las demás entidades sí cobran, ¿no? Entonces la inscripción en RUC y el alta de los trabajadores en este registro no tiene costo alguno. Los permisos y los registros los registros que se tengan que hacer en las entidades correspondientes sí van a tener un costo adicional. Acá una novedad, no es bueno ni tan novedad porque ya se venía ejerciendo hace mucho tiempo, se puede constituir una empresa en línea, sí se puede constituir una empresa porque existe el famoso, ahora que lo conoce y que muchos de repente nosotros lo conocemos, el SID-SUNAR, ¿no? El sistema de identificación digital de SUNAR. Entonces dice, ¿cuál sería el proceso de constitución de una empresa en línea SUNAR? Buscar el nombre de la empresa, que ya vimos que tiene que ir a registros públicos, realizar un índice de búsqueda, ¿no? Ir a la página de registrar en línea, acá está la página, te permitiría saber el nombre que deseas inscribir tu empresa, se encuentra disponible. Bueno, el costo estaba establecido en 5 soles, miren, luego reservo el nombre de la empresa, el nombre se reserva, ¿no? El nombre en SUNAR a través de la página web, el costo de la reserva es de 20 soles, el paso 3 ingresan a la plataforma de intermediación digital a través de sunar.gov.sit.gov, accede al ingreso de SUNAR y empieza a hacer el trámite. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5 pasos, hasta descargar el archivo del acto de constitución de la empresa y pongo finalizar, ¿no? En el punto 4 es lo más importante, acepta los términos y condiciones de SUNAR, selecciona, en el paso 2 dice que selecciona la notaría de tu preferencia. Ahora pues nos echamos a buscar en Arequipa qué notarías tienen este proceso de inscripción de empresas. Ahorita se van a dar con una gran sorpresa, pero sigamos adelante. Elige el nombre de la empresa que quiero hacer, todo ese tema. El paso 4, mi correo electrónico hábil que he registrado ante SUNAR para que me llegue la comunicación. El SID de SUNAR enviará a tu cuenta email para indicar el número de título, fecha y hora que fue registrado tu título. Y la firma de la escritura pública será digital, tal como se dice, ¿no? Enviada la información a la notaría, tengo 30 días calendarios para acudir a la notaría y suscribir la respectiva escritura pública. Entonces, acá lo importante es saber qué notarías trabajan porque me va a dar, ellos van a insertar la minuta y son los que después yo voy a ir a firmar la minuta, ¿no? Y con esto, pues, ¿alguna información? Sí, acá está. Hemos entrado a notificaciones de SID Arequipa, SUNAR Arequipa, acá tiene Arequipa, y nos encontramos que tenemos 15 notarías, las cuales sí pueden hacer este trámite de crear una empresa en línea, ¿no? Ahí las tenemos como referencia, y son varios notarios los cuales conocidos, lo que tienen es que acercarse a las debidas notarías a efectos de que les indiquen si su trámite está debidamente habilitado. Entonces, sí existe en Arequipa, sí se puede hacer. Entonces, estimados televidentes, no es la única forma de ir y constituirla físicamente. Ahora pueden acceder a este aplicativo que nos da SUNAR para efectos de que podamos constituir la empresa respectiva. Como siempre hemos dicho, nosotros acá en la universidad estamos para apoyarlos en todo lo que ustedes deseen. Como estamos haciendo también el consultorio de negocios, están aprendiendo a emprender, ya tienen una idea de emprender, ahora hay que formalizar, acá están los modalidades de empresa que tenemos, cómo podemos hacer, cuál es la connotación, se puede armar todo y después ya de acá ustedes se dirigen a hacer los trámites correspondientes. Porque si lo van a hacer físicamente, necesariamente tendrá que intervenir un profesional abogado hábil, ¿no? Colegiado hábil, o también y también las notarías, tanto sea para físicamente o virtualmente, si ustedes quieren constituir su empresa. Entonces, con este comentario, en este consultorio, hemos tratado más o menos de apreciar y indicar a nuestros televidentes que hay varias formas de crear una empresa. Y crear una empresa también significa formalizarse. Y crear una empresa significa crear nombre, crear historia, ¿no?
Conocemos de Arequipa grandes empresas que siguen manteniendo su historia y tradición. Muchas de ellas ya han desaparecido, ¿no? ¿Quién no se acuerda de Seiki? ¿Quién no se acuerda de Carsa? ¿Qué ha pasado con estas empresas, no? Pero que en su momento ya tenían una connotación importante. Y lo que da prestigio y lo que da solidez a una empresa es su vigencia en el mercado, muy aparte de las condiciones que tiene que tener, pues, de eficiencia, eficacia en su manejo empresarial y en el cumplimiento con sus clientes. Entonces, la empresa lo que hace es eso. Y si ustedes forman un buen nombre en su empresa, cuando quieran transferirla o venderla, ese nombre cuesta dinero. Eso se llama el goodwill, el know-how de la empresa que ustedes pueden comercializar. ¿Cuánto estarían dispuestos por pagar por la firma Coca-Cola? Solo porque ustedes sean dueños del nombre Coca-Cola. Tiene un valor. Esa es la marca comercial, que ustedes la van formando poco a poco y también de ahí una ventaja para las empresas. Entonces, con esto, Eric, este día, lunes, hemos tratado de orientar a nuestros clientes o a nuestros televidentes de cómo formar una empresa. No sé si habrá dudas, Eric, en la mesa de conducción y me indicas de repente para absorber cualquier pregunta. Sí, profesor Hugo, primero agradecerle por el tema del día de hoy, tipos de empresa, y siempre la duda está en los que inician, ¿no? Colocando su primer negocio, y la duda es cuánto voy a perder y cuánto voy a ganar, que es lo primero que uno se pregunta para ver si es rentable o no el negocio. Y la rentabilidad muchas veces la centran en los pagos de impuestos, que básicamente es un gasto ahí que pocos están dispuestos a asumir. Y sobre eso es lo primero que nos están preguntando. ¿Cuánto realmente es lo que se termina pagando, haciendo un cálculo, en todos estos trámites que requerimos para hacer una empresa y en pagar impuestos? Sobre todo para el primer año, ¿qué le podríamos responder a esta persona? Porque es el primer año, los primeros 6 meses, donde probablemente no va a ganar mucho, pero va a tener que formalizarse mirando a futuro. Aquí hay que distinguir dos cosas importantes. Una es la formación de empresas y otros son los regímenes tributarios que el contribuyente se afecta para pagar los tributos. En cuanto a la constitución de la empresa, depende mucho de la notaría a las cuales se acerquen y los trámites que tengan que hacer en registros públicos. Hemos visto que, por ejemplo, son 5 soles, 20 soles la reserva de nombre. Lo que más cuesta, como todos saben, es la formulación de la escritura y luego la elevación por parte de notaría de la escritura hacia registros públicos. Eso varía en función a las notarías que tenemos en la localidad. Ahora, ¿qué le conviene a una persona que inicia sus actividades? ¿Soy empresa o no soy empresa? Por eso, yo creo que en el curso de emprendimiento también le dicen esto. ¿Qué quieres hacer con tu emprendimiento, con lo que tú quieres ver? ¿Cómo lo ves tu emprendimiento? ¿A corto, largo, mediano plazo o simplemente es por algo que se te ha presentado? Yo creo que muchos de nuestros televidentes lo que quieren es saber si forman una empresa o tienen una idea de negocios para futuro, para que lo puedan usufructuar. Entonces acá se nos presenta dos cosas. Si lo voy a hacer como persona natural, lo estoy comprometiendo todo mi patrimonio, hasta mis cosas personales. Pero si quiero delimitar la responsabilidad y educarme financieramente, empresarialmente, creo una sociedad jurídica, una forma jurídica, en la cual le doy a esta forma jurídica, a esta empresa, le doy recursos que ella los explote y que me va a devolver a mí utilidades en un futuro. Es la manera más correcta, depende de educarnos financieramente. ¿Por qué? Porque cuando uno lo hace como persona natural, cree que el dinero que yo gano mensualmente y que pongo en la empresa es mío, ¿no? Entonces, entro, saco. Entonces se pierde mucho el control. En cambio, en una empresa, ¿no? Una IRL o un al amparo de la Ley General de Sociedades, yo delimito la responsabilidad de esta empresa y yo al final voy a poder sacar mi conclusión. ¿Funciona o no funciona? ¿Gano o pierdo? Si gano, sigo. Si pierdo, la cierro, porque no funciona este ente económico y busco otro. ¿Y qué es lo que me va a permitir? Si yo sé conducir mi empresa firmemente en los últimos años y lo hago crecer, ¿qué voy a tener? Un bien, una empresa que es rentable, una empresa que es prestigiosa en el mercado y todos los beneficios que conlleva eso, créditos, posicionamiento y mejora definitivamente en la actividad que he decidido emprender. Muy bien, profesor Hugo, gracias por esa primera respuesta. Tenemos una segunda pregunta y esta tiene que ver con los préstamos. ¿Es conveniente hacerme un préstamo? Si es así,
de cuánto, en términos de porcentaje, probablemente podamos ayudarle a esta persona a decidir exactamente cuánto podría prestarse si es que usted recomienda hacerlo para empezar un negocio. Muy bien, aquí hay que distinguir, Eric, varias cosas que tiene el mercado financiero. En el mercado financiero tenemos pymes, que son empresas del sector financiero que se encargan de un préstamo para ese sector, para un sector que no mueve mucho. Luego tenemos las financieras y luego tenemos los bancos, ¿no? Entonces, esas empresas tienen ya estructurada su manera de trabajo. Por ejemplo, una pyme es la que más presta a los centros comerciales, a los empleadores pequeños, ¿no? Entonces, la idea es, si me preguntan, ¿me debo hacer préstamo al iniciar mi negocio, al iniciar mi emprendimiento? Para hacer cualquier préstamo, siempre se debe ver la capacidad de retorno de este dinero. Yo, cuando me presto algo y me comprometo a pagar algo mensualmente, yo debo saber que ese dinero lo voy a tener para cumplir en la fecha acordada. ¿Por qué? Porque si yo no lo cumplo en la fecha acordada, se me acumulan los gastos financieros, quiere decir intereses, moras, multas. ¿Y qué estoy perdiendo en el mercado financiero? Credibilidad. Y cuando yo no tenga credibilidad y quiera acceder a otro préstamo, no me lo van a dar. Entonces, ojo con eso. Entonces, cuando uno tiene la idea de sacar un préstamo, lo que tengo que tener es la capacidad de retorno de ese préstamo, de cumplir la obligación, ¿no? Entonces, yo no puedo decir, mire, me saco el préstamo ahorita y yo pienso vender en 10 días 1000 piezas de lo que he comprado ahorita, no de lo que he vendido. No. Entonces, cuando uno empieza a hacer un emprendimiento, un negocio, tiene que saber cuánto necesita de inversión inicial, cuánto va a necesitar para su capacidad operativa y cuánto va a necesitar para que este negocio empiece. Sabemos que los seis primeros meses de un negocio son complicados. ¿Por qué? Porque tiene que hacer gastos de prefactibilidad, permisos, licencias, inversión, adecuación de local o compra de local o mantenimiento de varias cosas o, comprar maquinaria nueva. Entonces, cuando uno hace toda esa infraestructura, yo tengo que ver siempre mi capacidad de retorno. En la escuela de contabilidad, por ejemplo, nuestros alumnos saben hacer lo que se llama el flujo de caja. Y ahí nosotros medimos ingresos y egresos y ahí estamos midiendo nuestra capacidad de retorno de dinero y si podemos cumplir con esa obligación. Acuérdense que las entidades financieras son muy escrupulosas en la calificación de los préstamos, porque ninguna entidad financiera quiere tener clientes morosos, ¿no? Siempre quiere tener clientes que le paguen puntualmente. Muy bien, muchas gracias por esa respuesta. Y la última pregunta que nos hacen está relacionada a brindar servicios. ¿Tengo que tener un local físico si yo brindo servicios? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿En qué momento? Es lo que nos consultan. Los servicios es una actividad ¿no? empresarial en la cual se intercambia el esfuerzo físico de una persona, ¿no? Por ejemplo, si yo hago servicios de limpieza, ¿qué estoy ofreciendo? Hacer limpieza. ¿Debo tener un local? ¿Puedo hacerlo desde mi casa? Pero ojo, ¿qué servicio vas a hacer? Limpieza, vamos a suponer, de hospitales. Para limpiar hospitales necesitas insumos. Necesitas personal logístico que te pueda proveer de todo eso. Por lo tanto, voy a necesitar un almacén. Tengo que destinar una parte de mi casa para destinar un almacén. Para tener trato con mis clientes, una pequeña oficina. Entonces, sí, pues no es conveniente. Pero vamos a ver, Eric, un trabajo que no requiere mucho, un servicio de software. Voy a crear software para las empresas. Por ejemplo, un sistema de inventarios. Lo puedo hacer desde mi computadora. No necesito que la empresa esté acá y todo lo puedo tramitar por ahí. Entonces, mucho depende de la actividad que uno va a realizar, ¿no? Ya lo evalúa, qué capacidad tiene. Por lo general, los servicios que ahora se ve, la virtualidad nos enseña esto, que nosotros tenemos la capacidad de ¿qué? De podernos conectar con los clientes vía internet, vía Zoom, vía Instagram, todos los medios que están a nuestro alcance. Por lo tanto, entonces sí, eso ha reducido la capacidad instalada para prestar un servicio, pero muchos servicios sí requieren necesariamente de la posesión de un local para efectos de brindar los mismos, ¿no? Por ejemplo, un servicio contable que nosotros lo brindamos, bueno, tengo que tener una oficina, tengo que tener una computadora, tengo que tener internet para que los clientes también puedan ver que nosotros lo tratamos así, ¿no? Entonces, de esa manera podemos definir y poder interpretar si necesitamos planta o no necesitamos planta, necesitamos oficina o tienda, lo que queramos ver. Muy bien, profesor Hugo Cruz, nuevamente, muchísimas gracias por el consultorio económico contable del día de hoy y
ya las personas están, creo, con el conocimiento necesario para diferenciar primero los tipos de empresa y decidir con cuál quieren iniciar en esto de los negocios. Así que muchísimas gracias por la instrucción del día de hoy y nos estamos encontrando el próximo lunes con otro tema de nuestro consultorio económico contable online. Invitamos a la gente que nos escriba, que nos diga qué temas quieren que toquemos en las próximas semanas y también si tienen preguntas sobre los temas pasados, nosotros gustosamente las respondemos. Profesor Hugo, un gusto siempre compartir con usted. Listo, Eric. Muchas gracias y a nuestros televidentes volvemos a insistir. Yo tengo la idea de negocio, puedo hacer, pero falta esa partecita, ¿no? Lo hago como empresa, lo hago como persona natural. La Universidad San Martín de Porres, filial sur Arequipa, estamos aperturados, atentos a escucharlos y sobre todo, desde un modesto punto de vista académico, poderles indicar, es necesario la asesoría siempre antes de hacer sus emprendimientos, sus negocios, conocer un poco más. Y para eso está la universidad y creo que para eso también nosotros compartimos gustosamente este consultorio y después estar a la expectativa. Seguramente el día lunes estoy en mi mente preparando el tema, van a ser regímenes tributarios que viene a complementar lo que hemos tratado hoy día para que nuestros sepan, ahí sí ya te voy a poder responder, Eric, con ejemplitos, cuánto una persona invierte, cuánto me cuesta un trabajador en la empresa y si es necesario yo tenerlo o no tenerlo, lo vamos a definir el próximo lunes. Gracias, Eric. Nos vemos. Un gusto siempre y un saludo especial a todos nuestros televidentes. Gracias.